Quisiera invitarles, hermanos, a que por un momento breve podamos orar al Señor. Padre, al orar estamos reconociendo que por nosotros mismos no podemos entender las verdades espirituales. Es por eso que suplicamos una vez más que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que tu palabra pueda llegar con poder a nuestros corazones y que haga la obra que tú has dispuesto de antemano. Todo esto, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 4. Acompáñeme, hermano, en su Biblia, por favor, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Y nuevamente también damos la bienvenida a aquellas personas que cada semana están viendo las predicaciones a través del canal de internet. Muchas gracias por enviar la predicación quizás con otras personas, compartirlas o seguirlas cada semana. Y si usted es primera vez que nos sintoniza, déjeme decirle que ahí abajo puede suscribirse también a este canal de internet y puede recibir las notificaciones para que semana a semana pueda estar escuchando las predicaciones desde este púlpito, ¿verdad? Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo número 4, y voy a leer el versículo número 1 en adelante. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de que jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichoso aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta mañana, mis hermanos, quiero que podamos reflexionar por un momento acerca de la salvación solo por la fe. Ese es el tema que vamos a estar reflexionando: salvación solo por la fe. Y es que cuando uno lee esta carta a los romanos, uno se da cuenta de que, a diferencia de otras cartas que el apóstol Pablo escribió, en esta epístola específicamente, el apóstol únicamente aborda solo un tema. Cuando uno lee la carta a los Corintios, uno se da cuenta, por poner un ejemplo, ¿verdad?, que él casi en cada capítulo está cambiando de tema. Solamente por ponerle un ejemplo, cuando uno lee el capítulo 1, él está hablando acerca de las divisiones que la iglesia de Corinto tiene. Cuando uno lee el capítulo 2, él habla de que el mensaje del evangelio no es algo que se comparta o se entienda a través de la sabiduría humana. En el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de que los corintios son como niños, aunque ellos han creído, pero ellos andan como carnales, lo dice. Y así sucesivamente. Usted se da cuenta que en el capítulo 5 él aborda un problema de inmoralidad que se está dando en la iglesia. Y para no ser larga la historia, él prácticamente en cada capítulo está cambiando el tema. Ese no es el caso de la carta a los romanos. Desde el capítulo 1, por decir algo, hasta el capítulo 15, porque el capítulo 16 solamente son saludos, el apóstol Pablo toca el tema de la justificación por la fe. Cuando hablamos de la justificación por fe, estamos diciendo de la salvación por la fe.
Pero para eso el apóstol se dedica en el capítulo 1, 2 y parte del capítulo 3 a mencionar cuál es la condición del hombre. Y es por eso que él dice en el capítulo 1 y el verso número 18. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios está airado, Dios está molesto, pero ¿por qué? Él sigue desarrollando, hablando de la condición humana, y él dice que está escrito que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y concluye diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, Pablo dice, Dios está airado con el hombre porque el hombre es un pecador, es un rebelde. Y el hombre está bajo condenación por causa de su condición pecadora. Tremendo. Pero recuerde, el tema de la carta es la justificación por fe, la salvación solo por la fe. Y él llega a un punto donde dice, así me acompañan en el capítulo 3 siempre, por favor. Dice el verso número 24. Capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente. O sea, eso es como un cambio. ¿Cómo es eso, pues? El hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Pero ahora viene un cambio y prácticamente algunos estudiosos de la Biblia han concluido de que del verso 24 al verso 26 el apóstol Pablo llega, como que dice, al mensaje final que quiere compartir. ¿Y qué está diciendo? Que el hombre puede ser salvo gratuitamente. Pero ahí hay algo que analizar, ¿verdad? ¿Qué entendemos por gratuitamente? Algo gratuito es algo que se recibe sin tener que dar nada a cambio. Si usted da algo a cambio por aquella cosa que recibió, ya no es gratis. Ya no es gratis. Pero oiga bien, la Biblia está diciendo que la salvación se recibe gratuitamente. El que la salvación sea gratuita no significa que la salvación no tenga un valor alto. Todo lo contrario, hermano. El precio de la redención del hombre, dice, creo que hay un salmo que se lo dice, dice que es tan alto que el hombre no lo podrá pagar jamás. O sea, la salvación es tan cara que ni el más rico del mundo la podría comprar. Y como es tan cara, Dios dice, no la pueden pagar. Entonces, ¿qué dice Dios? La voy a dar gratuitamente. Pero vea, dice el verso número 24, otra vez, capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación. Pero vea esto, por medio, oiga esto, por medio de la fe, ¿en dónde, hermanos? O sea, la salvación es gratis, es por gracia, así lo dice ahí. Pero ¿cuál es el medio que Dios usa para que el pecador reciba la salvación? Dice que es por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en su sangre. Y aquí surge una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es fe? Es importante que definamos algunos términos. ¿Qué es fe? Ya vimos que justificación, una forma de entenderlo mejor sería salvación. Pero fe, ¿qué es? Porque la salvación es gratuita, es por gracia, pero que es por medio de la fe. Pero ¿qué es fe? Porque la gente habla mucho de la fe. Yo tengo una gran fe. Hace años yo escuchaba a una muchacha que decía, yo a esos teléfonos, decía, le tengo una gran confianza, le tengo una gran fe, decía ella. Así decía. Pero ¿qué es fe? Mire, palabras sencillas. Fe es confianza. Fe es confianza en una persona o confianza en una promesa. Todos ejercemos fe, o sea, todos confiamos
en alguien o en algo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? La salvación es por gracia, pero es por medio de la fe, dice el verso 25. ¿Pero la fe en qué? En su sangre. ¿En la sangre de quién? Está hablando de la sangre del Hijo de Dios, hermanos. Y mire, el apóstol está llegando cada vez más a donde quiere llevar a sus lectores. Y él concluye en esto, mire, verso número 28. Concluimos pues que el hombre es, ¿qué cosa, hermanos? O sea, es salvado. ¿Cómo es salvado? Por fe, sin las obras de la ley. En la Edad Media hubo un hombre que tradujo la Biblia al idioma alemán. Y cuando lo tradujo este pasaje, él lo tradujo así, mire. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sola, le puso. Sin las obras. Así lo tradujo. O sea, pero lo que quería hacer él es un énfasis. Que el hombre es salvado. ¿Por qué es salvado, hermanos? ¿Por qué medio? Por medio de la pero sin ¿qué, hermanos? Sin obras de la ley. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios usa para salvar al malvado, al pecador? El único medio es la fe. Eso es la fe. Ahora, obviamente esto contrasta, ¿verdad? Contrasta con lo que la religión nos ha enseñado. Yo estoy seguro que todos los que estamos esta mañana acá tenemos un trasfondo religioso. A todos de alguna forma nos instruyeron, ¿verdad? Y nos hablaron de Dios y nos hablaron de la salvación. Yo recuerdo que desde que era un niño yo escuchaba hablar de la salvación y la condenación. Siempre me hablaban que había un lugar de salvación y un lugar de condenación. De hecho, a la escuela donde iba me daban clases de religión, así se llamaba la clase, religión. Y la que nos enseñaba la clase nos decían, miren niños, esto de la salvación es así, nos decía. En aquel día, cuando partamos de este mundo, Dios va a tener como una balanza, decía. Esta nos dibujaba en las pizarras la balanza. La balanza tiene dos platitos, decía, dos platillos. Y en una balanza Dios va a poner las obras malas que usted hizo, y en la otra balanza va a poner las obras buenas. Y nos decía la maestra, si las obras buenas son más que las malas y la balanza se inclina más de las obras buenas, ya estuvo, niños, que ustedes se fueron al cielo, nos decía, con todo y zapatos. Hey, mire, comenzaban los silbidos, aplaudíamos, golpeábamos los pupitres, porque al cielo con todo y zapatos. Felices, ¿verdad? Ahí era una algarabía. Pero, nos decía la maestra, si las obras malas son más que las buenas y la balanza se inclina más del lado de las obras malas, ya estuvo, niños, que se lo llevó el diablo, nos decía. Uy, decía. Mire, un silencio, hermano. Habíamos estado aplaudiendo y golpeando los pupitres y pegando zapatazos ahí porque íbamos al cielo con todo y zapatos. Pero cuando decía que si las obras malas eran más que las buenas, que el diablo nos iba a llevar, mire, aquello silencio. Así que, niños, a portarse bien, se ha dicho. Mire, ese día todos con las manitas juntitas así, mire. Nos peleábamos, compartíamos. O sea, porque nos habían enseñado que las obras buenas nos iban a salvar. Pero eso contrasta con lo que la Biblia dice, el verso número 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la pregunta es, ¿la Biblia es clara de que la salvación se recibe solo por la fe, sí o no? Es claro. Es claro. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace una pregunta y en esto vamos a reflexionar ahora. Mire, verso número 27. ¿Cuál es la pregunta que el apóstol Pablo se hace? En Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está qué cosa dice, hermanos? ¿Qué es jactancia, hermanos? También es importante que entendamos eso. ¿Qué es jactancia? Jactancia, hermanos, es orgullo, dice el hermano, sí. Pero es la inclinación que el hombre tiene a alabarse a sí mismo por algún logro que tenga. Y ahí pensemos, ¿cree usted que nosotros tenemos la inclinación
a jactarnos, a vivir alabándonos por los logros que alcanzamos, sí o no? Claro. O sea, el hombre se jacta de todo lo que logra y hasta de lo que no ha logrado, hasta de eso se quiere jactar. Si la gente tiene un logro académico, se quiere jactar. Y hoy es bien fácil, ¿verdad? No publicar todo, ¿verdad? Sí, miren, en segundos usted se toma una fotografía y todo medio mundo la puede ver. Si tiene un logro, qué sé yo, deportivo, igual se quiere jactar, se quiere alabar. Si tiene un logro musical, qué sé yo, o financiero. ¿Cuántas historias no hemos oído, hermanos, de personas que hoy son grandes empresarios, tienen empresas millonarias? Hace poco, hermanos, yo creo que este año fue. Aquí había un político que estaba compitiendo por un cargo público. Y él decía, por cierto, él se hace llamar cristiano. Y yo, no vamos a juzgar si es o no, ¿verdad? Lo que quiero decir es que él decía, hablando de las empresas que tiene, por supuesto, la mayoría están fuera del país porque él no vive aquí, creo. Él fue en los Estados Unidos, creo que él emigró, se fue ilegal. Y él contaba de que él comenzó su empresa, dice que él comenzó vendiendo en canastos en los Estados Unidos. Creo que en una caja decía, yo andaba vendiendo ahí, vendiendo. Y así como me fui esforzando, ¿verdad? Alcancé mi estatus legal aquí en este país. Y ahora tiene empresas millonarias, hermano, que ella contaba. Le damos trabajo a cantidad de personas. El hombre se está jactando de algo que logró. Obviamente, ¿qué le costó? Le costó esfuerzo, le costó trabajo. Hay gente que dice, no, miren, lo que yo tengo no me lo dejó mi papá, yo me lo gané, yo me lo hice solito. Sí, hay gente que sí dice. Para ir al estudio que yo tengo, mire, yo tuve que trabajar, yo trabajaba y estudiaba, me iba a pie, no había bus. Y mire, el hombre se está jactando de que él logró algo con su esfuerzo. O sea, el hombre se jacta de todo lo valioso. Ahora, la pregunta es, ¿y con respecto a la salvación se aplica este principio de la jactancia, sí o no? Dice el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta. ¿Pero qué dice ahí? ¿Queda? O sea, el hombre no puede jactarse de alcanzar la salvación. ¿Sabe por qué? Porque por mucho que se esfuerce, por mucho que trabaje, por muchas obras que haga, nunca va a alcanzar la salvación. No la va a alcanzar. No puede alcanzarla. Pero nuevamente, pensemos. Usted sabe, conoce de personas en el círculo evangélicos, hermanos, que están luchando para alcanzar la salvación. Están luchando por agradar a Dios con las obras. Hay muchos casos, hermano. Uno piensa, no, que los religiosos son los que hablan. No, hay evangélicos que creen en salvación por obras. Yo creo que les he contado de un hermano que lo invitaron a predicar a una iglesia pequeña, ¿verdad? Él fue a predicar y llegó bien temprano. Son de esos hermanos que son puntuales, pero más que puntuales. Era tan puntual que cuando llegó no había llegado nadie a la iglesia estaba cerrada. Entonces digo, bueno, no hay nadie, yo aquí voy a esperar afuera. Ahí se quedó a esperar. Pero al momento de estar esperando ahí, apareció el primer hermano, el que iba a abrir el local, ¿verdad? Y cuando el hermano lo ve, que va llegando el que va a abrir el local, lo va viendo que viene bañado en sudor. Mira, la camisa la trae pegada al cuerpo, hermanos, pero de mojada, ¿verdad? Y le pregunto, hermano, ¿qué pasó? ¿Que llovió? Estamos en pleno verano, ¿llovió? No, no llovió. Y anda mojado, sí. ¿Y por qué, hermano? Es que mire, yo vengo, le dijo, y le contó que venía del otro lado de la ciudad para llegar a la iglesia. Y salía 3 horas para venir a tiempo. Y mire, hermano, le dijo, y ahí donde usted vive no pasa el autobús, le dijo. ¿Cómo no? Le dijo, enfrente de mi casa pasa, mire, y aquí enfrente de la iglesia me podría dejar también. ¿Y qué pasó, hermano? ¿No tiene usted dinero para el bus? Le dijo, no tiene para... No, hermano, si está, hasta para taxi tengo, le dijo. ¿Y qué pasó? Pues, ¿por qué se vino a pie? Es que estoy haciendo sacrificio, hermano, le dijo. En las iglesias evangélicas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el corazón del hombre también, hermanos, como lo dijo alguien acá, es orgulloso. Y el corazón del hombre quiere tener algo de que jactarse delante de Dios para alcanzar la salvación. Pero dice la Biblia que la jactancia para la salvación queda excluida. Y en el poco tiempo que me queda esta mañana, yo quiero ver que veamos, hermanos, 3 ejemplos de salvación solo por la fe, solo por la fe. Acompáñenme al capítulo 4. Veamos 3 ejemplos rapidito, hermanos. Dice el verso número 1. ¿Qué pues diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Se pregunta. O sea, ¿de qué personaje está hablando aquí? De Abraham. O sea, obviamente aquí le está hablando a los judíos, porque le dice, está hablando de nuestro, y él se incluye, ¿verdad? Nuestro antepasado Abraham. ¿Qué vamos a decir de él? Verso número 2. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado, o sea, hubiera sido salvado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, pregunta. O sea, para los judíos era más que evidente que Abraham era salvo. O sea, ellos no lo dudaban, ellos sabían, ellos lo conocían como el padre de la fe, así lo conocían. Mire, tan seguros ellos que estaban que era salvo, que el mismo Señor Jesús, usted ha escuchado hablar aquella historia del rico y Lázaro. ¿Ha oído hablar de esa historia, hermanos? Que un hombre era rico y otro hombre era pobre. El rico hacía banquetes con esplendidez y el pobre estaba lleno de llagas y que ansiaba comerse las migajas que caían de la mesa del rico, pero ni aún migajas podía comer. Dice que el pobre se murió. ¿Y a dónde fue llevado el pobre, hermanos? Fue llevado al seno de Abraham. Mira, hasta Jesús ponía a Abraham, o mejor dicho, puso a Abraham en una posición privilegiada. O sea, está en el punto que ahí se hablaba con el padre Abraham, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta del apóstol Pablo es: ¿y cómo fue que Abraham fue salvo? ¿Cómo fue justificado Abraham? Porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene que jactarse. Porque los judíos dicen, no, Abraham fue salvo porque él cumplió la ley. Y mire, lo más tremendo es que la ley de Moisés ni había sido dada cuando estaba Abraham. La ley de Moisés vino más de 400 años después de Abraham. Imagínese usted. Pero los judíos creían, no hombre, si Abraham, la ley ni le había sido dada, pero él ya la guardaba. Abraham era perfecto. Ajá. Mire, lo bueno es que la Biblia no está escondiendo los pecados de las personas. La Biblia nos habla de un adulterio de Abraham, que se acostó con la esclava de su esposa, se llamaba Agar. La Biblia nos habla de que Abraham era inclinado a la mentira. Mira, ahí ya falló a 2 mandamientos de los 10. Porque donde Abraham llegaba con su esposa, era un peregrino, ¿verdad? Andaba. Y él miraba a la mujer y decía, qué bonita está mi mujer. Y ahorita que vamos a entrar a esta población, lo más seguro es que alguien se va a fijar en ella y la va a querer tomar por mujer y me va a matar a mí. Así que hablaba con la esposa, mira mujer, cuando lleguemos aquí, no digamos que somos esposos, no digamos que somos marido y mujer, decir que somos hermanos. Eran medios hermanos, pero antes que eran marido y mujer, hermanos. Y llegaba a una población y Abraham, qué bonita su esposa, le decían a Abraham. No, no es mi esposa, es mi hermana. Ah, pues cuñado, le decían, qué bonito, su hermana. Mire, a donde iba, él andaba haciendo eso, a donde él iba. Pero los judíos dicen, no, Abraham fue salvo por las obras, sí, pero no era un violador de la ley, hermano. Entonces, Pablo le está diciendo a sus lectores, si Abraham fue salvo por las obras, él tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pero él va más allá y dice, en lugar de estar creyendo historias de los judíos, veamos qué es lo que dice la Biblia. Dice el verso número 3. Pues,
¿qué dice? ¿Qué cosa dice ahí, hermanos? La Escritura. O sea, aquí no se trata qué es lo que los judíos creen. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí lo dice el verso número 3. Le creyó Abraham, ¿a quién, hermanos? A Dios. Y esto se le tomó en cuenta como qué. ¿Por qué fue salvo Abraham? Porque le creyó, o sea, le puso la fe ¿en quién? En Dios. Y sí tuvo fe, hermanos. Porque dice la Biblia que Dios lo sacó un día de su tienda y lo llevó. Y le dijo, mira, Abraham, mira todas las estrellas del cielo. Si las estrellas del cielo se pueden contar, también tu descendencia se va a poder contar. ¿Sabe qué hizo Abraham cuando oyó esa promesa de Dios? Creyó, le creyó. O sea, eso parecía locura, hermanos. O sea, que un hombre tan anciano como Abraham, y por si fuera poco, su esposa era una mujer estéril que no podía concebir hijos. Pero Abraham dijo, a mí no me importa. A mí no me importa. Yo le voy a creer a Dios. Y como le creyó a Dios, ¿sabe qué pasó, hermanos? Dice que Dios le tomó esa fe. ¿Cómo qué? Le fue contada. Mire, esa expresión, le fue contada. Los estudiosos de la Biblia coinciden que ese término, le fue contada, es un término contable, fíjese, hermanos. Si aquí hay algún contador, va a saber mejor. En contabilidad se maneja el debe y haber. ¿Ha escuchado usted hablar? El debe y haber. Son cuentas distintas, ¿verdad? Unas son cuentas por pagar y otras cuentas a favor. Entonces, ¿sabe qué pasó? Dice, cuando Abraham creyó, dice que le fue contado, o sea, a la cuenta de él se le depositó la justicia, o sea, salvación. Le fue contada por justicia. Y tanto fue que de verdad Abraham creyó. ¿Sabe qué hizo Dios? Le cambió el nombre. Porque antes él se llamaba Abraham. Así se llamaba él, Abraham. Era el nombre de él. Y Abraham lo que significaba es príncipe. Príncipe exaltado. Así se llamaba. ¿Cómo se llamaba Abraham? Se llamaba príncipe exaltado. Pero Dios le dijo, ya no te vas a llamar príncipe exaltado. Hoy te vas a llamar Abraham. ¿Y sabe qué significa Abraham? Usted lo conoce. En la escuela bíblica se lo enseñan a los niños, ¿verdad? Abraham significa padre de multitudes o padre de muchos. Y cuando Abraham llegaba a un lugar, se presentaba, ¿cómo se llama usted? Padre de muchos. ¿Y cuántos hijos tiene? Ninguno. ¡Ja! 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 Era como ridículo aquello, ¿verdad? O sea, padre de muchos. ¿Y sus hijos cuántos? No, solo mi mujer y yo. Era como ridículo, ¿verdad? Algo así pasa hoy con la justificación de la fe, por la fe. ¿Cómo es salvo el hombre? Por poner la confianza en Cristo. ¡Ja! Dice la gente, no, hombre, ¿cómo te pones a creer? No, hombre, si no le dejemos todo el trabajo a Dios, hay que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo para salvarnos. Sí, orgulloso. Sí, señor, orgulloso. Es que no has leído que la Biblia dice que ayúdate que te ayudaré. No lo he leído porque la Biblia no dice eso. Que no has leído que la Biblia dice que a Dios rogando y con el mazo dando, pues. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no es condenado. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo que pone el apóstol Pablo? Abraham no fue salvo por obra, fue salvo solamente por la fe. Veamos el segundo ejemplo, siempre en el capítulo 4. Este ejemplo usted lo conoce bien, dice el verso número 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como ¿qué, hermanos? Este ejemplo lo conocemos bien, es el ejemplo del trabajador. Y usted lo conoce bien porque muchos de los que están aquí son trabajadores, ¿verdad? Yo le pregunto, cuando usted trabaja, ¿cuándo le van a pagar? ¿Le pagan antes de trabajar o hasta después que ha trabajado? ¿Cómo es, hermanos?
Hasta ahorita yo no conozco una empresa que le pague antes a uno, que lo contrate y le diga, mira, aquí está el primer mes. Yo no hay, si usted conoce una. Yo no conozco, pero generalmente el trabajo es remunerado después que se ha trabajado. Algunos cobran cada semana, unos cobran cada catorcena, cada quincena o cada mes. ¿Y qué sucede? Hay trabajos que hasta ahí le dicen, me trabajo por obra. Hay trabajos que si alguno de ustedes es constructor, o sea, es trabajo por obra. Ahí anda el caporal o el maestro de obra, el famoso maestro de obra, ¿verdad? Ahí le dice, mire, hágame esta pared, ¿verdad? Ah, pues sí. Ya sabe cuánto vale cada bloque que pega o cada ladrillo. Y al fin de semana, generalmente la construcción así es, casi se paga el fin de semana. Llega el maestro de obra y le dice, mire, ahí hice todo esta, vaya pues. Y ahí le pone recibido. Pero supóngase, hermano, que alguien ha trabajado y el día de pago está ahí el patrón y le dice, mire, don fulano, ¿cómo se llama usted? Como don Juan. Mire, don Juan, le voy a hacer un gran favor porque usted me cae re bien. Ah, dígame, patrón, ¿qué es el favor? Le voy a pagar todo eso que trabajó, oye. Usted le puede decir, bueno, ¿y cuál favor es ese? Si eso no es ningún favor. Si eso yo me lo gané, está recibido, me le puso el maestro de obra ahí. Le puso una R, que me había recibido el trabajo. Eso me lo tiene que pagar. Y así es, ¿verdad? Si usted ha trabajado, el empleador está obligado a pagarle. Y si no le paga, bien, usted lo puede ir a denunciar en este caso nuestro, al Ministerio de Trabajo, que va a intervenir para que le paguen. Eso no es ningún favor. Algo así está hablando el apóstol Pablo. Dice el verso número 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor. No es un favor, sino como una deuda. ¿Y sabe qué está diciendo el apóstol ahí? Si la salvación es por obras, oigan, si la salvación es por las obras, Dios no nos estaría haciendo ningún favor. No. Dios únicamente nos estaría dando lo que nosotros nos ganamos con nuestro esfuerzo. O sea, ¿qué favor nos va a hacer Dios? O sea, la salvación nosotros la ganamos, mire, esforzando, luchando. Así la ganamos. Si la salvación fuera por las obras. Pero vea lo que dice el verso número 5. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree, y eso creer es fe, cree en el que justifica, ¿a quién, hermanos? Al malvado. Vea, se le toma en cuenta la fe como justicia. O sea, y ahí también nuevamente se le pone a su cuenta, como que le depositaron ahí. ¿Qué le depositaron? Salvación. ¿Pero por qué? Es que en lugar de trabajar para ser salvo, dice que puso su confianza en aquel que justifica al malvado. ¿Quién es el que justifica al malvado? Dios, hermanos. Él es el que justifica al malvado. Pero ¿por qué lo justifica? Lo justifica por la fe, solo por la fe. Lo salva solo por la fe. Solo por eso. Y termino con el tercer ejemplo, hermanos, rápidamente. Dice el verso número 6. Ya vimos el ejemplo de Abraham, ya vimos el ejemplo del trabajador, y ahora veamos otro ejemplo que los judíos lo conocían perfectamente. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye. ¿Qué le atribuye a Dios? Justicia sin la mediación de las obras. Y ahí está citando, creo que es el Salmo 32. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. O sea, no se lo va a tomar en cuenta. ¿Pero por qué? Por la fe.
Algunos comentaristas creen, eso no se puede asegurar, pero creen que ese Salmo 32 al cual el apóstol Pablo está haciendo referencia, se creen que es un salmo que escribió David. Bueno, sí, no se cree, es seguro. El apóstol Pablo lo está asegurando porque dice que David lo dice. Pero lo que sí se cree es que David escribió ese salmo después que él mató a un hombre que se llamaba Urías Eteo. No lo mató con sus manos, pero él dio la orden para que lo dejaran solo y lo mataran. ¿Y sabe por qué quería David que se muriera ese hombre? Porque le gustaba a la mujer. Y le gustaba tanto que ya se le había embarazado. Y mataron al hombre que se llamaba Urías, que era uno de sus hombres de confianza. Lo matan, y cuando lo matan dice David: pobrecita la mujer, pobrecita, está solita, tráigala para acá, yo se la voy a consolar a mi amigo. Y se la tomó por mujer. ¿Verdad que eso, hermano, es bien? Uno dice: qué barbaridad, el rey, qué sinvergüenzada la que hizo, ¿verdad? Usted le daría un premio al rey David. Mire, ni él solo se daría un premio, él solo se hubiera matado. Porque a los días llegó el profeta que se llamaba, ¿cómo se llamaba el profeta, hermanos? Natán, gracias, hermanos. Llegó Natán y le dijo: rey, vengo de parte de Dios a traerte la palabra. ¿Cómo no? Dijo el rey: me gusta que el profeta venga porque el profeta me cuenta buenas historias. Te traigo una historia bien buena que te va a gustar, sentate bien. Le dijo: vaya pues, fíjate, rey, que por ahí en el pueblo está un hombre que es riquísimo, tiene ovejas, tiene ganado. Ese hombre está podrido en dinero, tiene innumerable ganado. Pero fíjate, rey, que al lado de la casa de ese hombre millonario vive un hombre bien pobrecito, tan pobre que solamente tiene un corderito, una corderita. Y esa corderita la cuida, le da de comer en su seno. Y fíjate, rey, que un día a la casa del hombre millonario vino visita. Y ustedes saben, hermanos, que cuando llega a visita uno por lo menos agua le ofrece, ¿verdad? Si es un ratito que va a estar ahí, ahora si va a estar un rato tiene que ofrecerle algo de comer. Y mire, la cultura oriental es así, son bien hospedadores ellos. Tan hospedadores que la gente llega y le dan de comer. Y fíjate, rey, que cuando llegó la visita a la casa del rico, este hombre malvado, en lugar de matar una red de las que él tiene, le fue a quitar la corderita al vecino pobrecito y se le dio gas, la mató y le dio de comer a la visita. Mire, hermanos, cuando David estaba oyendo esa historia, ese hombre estaba pero encolerizado, hermano. Estaba echando rayos y centellas. ¿Y sabe qué dijo el rey? ¡Qué hombre más perverso! ¡Qué hombre más malvado! Ese hombre es tan malo y tan perverso que merece la muerte. Y no solamente merece la muerte, merece que lo maten y tiene que pagar esa cordera 5 veces. ¿Cómo le dijo el profeta? Sí, malvado, que lo maten y que pague 5 veces. Ah, qué bueno, le dijo el profeta, porque ese hombre malvado, rey, eres tú. Mira, ahí se fue de espalda. ¿Cómo? Sí, eres tú. Mire, los reyes eran oráticos, hermano. Mire, los reyes, eso lo podían considerar como una falta de respeto. Pero el rey fue humilde, fíjese. ¿Y sabe qué dijo el rey? He pecado contra el Señor. No te preocupes, rey, le dijo el profeta. ¿Cómo? No te preocupes. No vas a morir. Dios ha perdonado tu pecado. Mire, y cuando uno oye eso, mire, eso como que le hace cortocircuito en la mente, ¿verdad? Usted puede decir: ¿cómo? Dios perdonó. Sí, lo perdonó. ¿Pero por qué lo perdonó? Porque tuvo fe, hermanos. Y ahí lo está diciendo. Mire, dice, verso 6, David dice lo mismo cuando habla de la herencia de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de obras. ¿Por qué Dios salvó a David? ¿David es salvo? Claro, hermano, sí. Claro que es salvo. ¿Pero por qué es salvo David? ¿Por la mediación de las obras?
No. ¿Por qué? Es por la fe. Solo por la fe. Entonces, ¿cómo el pecador puede ser salvado ahora? Solo por la fe. Obviamente, le repito, el orgulloso no le va a gustar esto, porque aquí la jactancia, como hemos leído, queda excluida, hermanos. El jactancioso quiere lograrlo, ¿verdad? Y bueno, supongamos que es por las obras, ¿verdad? Imagínense que alguien se salva por las obras y llega al cielo, ¿verdad? Y le preguntan: ay, mire, ¿y usted cómo llegó aquí al cielo? ¿Cómo hizo para entrar al reino de Dios? Cállese. Yo trabajé, mire, aquí donde me ve, tuve una batalla contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Ay, pero no me di por vencido. Yo hacía vigilias todos los días, hermano. Yo hacía ayunos. Yo daba el diezmo y más que el diezmo todavía daba. Así que yo no fui tonto. Yo luché. ¡Lo logré! Si la salvación fuera así, entonces dijeran: glorias sean dadas ahí al campeón que lo logró. No fuera la gloria para Dios, ¿verdad? Fuera gloria para el santo. Pero como la salvación no es por obra, sino que es por medio de la fe, un día, por la gracia de Dios, vamos a estar en el reino de Él, hermanos. Y cuando estemos delante de Él, nos van a preguntar: ¿y usted cómo llegó acá, hermano? ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo logró? Vamos a decir: yo no lo logré. Lo único que yo hice fue hundirme en el pecado. Lo único que hice es ser enemigo de Dios. Pero fue tan grande la misericordia de Dios que envió a su Hijo, que era santo, perfecto y sin pecado. Y Él, que era sin pecado, pagó por mi maldad en la cruz al morir. Él lo logró. ¿Y sabe qué vamos a ir, hermano? Glorias sean dadas al Cordero de Dios. Bueno, si no leamos Apocalipsis, no lo vamos a leer ahorita, usted lo lea en su casa, capítulo 5, dice que los 24 ancianos, ahí se menciona 24 ancianos que representan la plenitud del pueblo de Dios. Dice que arrojan sus coronas, dice, y las ponen delante del trono del Cordero. Así dice. O sea, dice: tú eres digno porque tú moriste. Entonces, ¿cuál va a ser la canción, hermanos, en el cielo? Glorias sean dadas a Dios, hermanos. Y la jactancia por el suelo. Obviamente, el orgulloso al oír este mensaje se va a revolcar. Hasta espuma le va a salir por la boca de enojo. ¿Quiere decir que yo no puedo hacer nada? Sí, cabal, entendió bien, no puede hacer nada. Pero hay una buena noticia: Cristo lo hizo todo. Ponga su fe en Él. Ponga su confianza en Él. Y termino con lo siguiente. Porque alguien puede objetar: entonces hoy que soy salvo, pues yo puedo vivir como a mí me da la gana. Pues usted no ha entendido. Bueno, tiene que leer el capítulo 6 de Romanos, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice: en ninguna manera. Dice Efesios 2:8, 9 y 10, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero vea esto, dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No estamos diciendo: usted mire, hoy que esté salvo, vaya a tomar, hermano, no hay problema. Vaya a andar embarazando mujeres. No pasa nada, hermano. No. Mire, vaya ahí a ver a quién se descuida y le roba la cartera. No. Hoy que estamos en Cristo, mire, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué, hermano? Hoy que estamos en Cristo, ¿Dios espera de nosotros buenas obras? Sí. ¿Los cristianos tenemos que hacer buenas obras? Sí. ¿Hacemos buenas obras? No para ser salvos, sino porque somos salvos. Hacemos buenas obras no para ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios. Hacemos buenas obras no para ir al cielo, sino porque por la gracia de Dios vamos al cielo. Si usted no está en Cristo, tengo una mala y una buena. La mala es que
Ya vimos ahí, ¿verdad? No hay diferencia. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos condenados por nuestros pecados. Pero la buena noticia es que Dios está justificando gratuitamente por su gracia. Y lo hace mediante la fe en su sangre. Si este día usted viene y dice, de veras, yo creía que estaba algo perdido, pero hoy me doy cuenta que estoy bien perdido. Sí, qué bueno que se dio cuenta. Pero puede venir aquel que su vida entregó en la cruz. Y él, por la fe, solo por la fe, le va a cargar a su cuenta la justicia de Dios. Amén, hermanos. Oremos, cerremos nuestros ojos un momento, por favor, hermanos.